Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su segunda parte, la celebración del misterio cristiano. Primera sesión, la economía sacramental. Capítulo segundo, la celebración sacramental del misterio pascual. Artículo primero, celebrar la liturgia de la Iglesia. Estamos en el tercer apartado, donde el Catecismo dedica 16 números al estudio del tema que tiene como título ¿Cuándo celebrar? El día de hoy vamos a profundizar en los números 1172 al 1174 con el tema que tiene como título el Santoral y el año litúrgico. El Santoral en el año litúrgico, queridos amigos, es también integrado en lo que llama el Catecismo el ciclo anual de los misterios de Cristo. Y pretende con esto la Iglesia remarcar más ese cristocentrismo de nuestro calendario litúrgico. Nosotros celebramos a Jesucristo, el misterio de Dios hecho hombre, algo que va a acontecer este fin de semana. El misterio de Dios que se revela en la persona de Jesucristo. Y esto lo celebramos de una forma anual y cíclica. Vamos celebrando ese misterio de Jesucristo, cada vez profundizando más y más en él. Y en la medida que estamos nosotros mejor preparados, vamos disfrutando, nos vamos deleitando cada vez más con este misterio del conocimiento de Jesucristo. Y eso nos hace experimentar alegría en el corazón, la alegría de saber, la alegría de entender. Me lleva a profundizar, me lleva a celebrar de una mejor manera este misterio. Decimos que no es un eterno retorno el cristianismo, en esta forma de celebrar cíclica la liturgia, sino que nosotros, los católicos, vamos avanzando hacia la parusía. No somos un volver a empezar, como nos decían los griegos, sino que nosotros vamos avanzando. Nuestra concepción del tiempo no es circular, nuestra concepción del tiempo es lineal, cada vez más cerca de la meta. Eso es muy interesante. No estamos cada vez más cerca de volver a empezar. Estamos cada vez más cerca de la meta, de la plena unión con el Señor, de verlo cara a cara. Si nuestra concepción es cristocéntrica, entonces cabe muy pero muy bien hacernos una pregunta. ¿Cómo metemos en ese cristocentrismo de nuestra vida a los santos en las celebraciones litúrgicas? Y entonces el Concilio Vaticano II nos da un gran regalo, remarcar cada vez más el cristocentrismo de nuestras celebraciones. ¿Por qué? Porque en algunos sitios, durante la historia, ocurría que el culto a los santos se había hecho de una manera un tanto desordenada, de tal manera que se superponían las fiestas de los santos a las fiestas de Jesucristo, por ejemplo, y se llegaba a superponer fiestas de santos a celebraciones centrales de la fe católica, como podría incluso ser la Navidad, la Pascua, Pentecostés. Lo que hace el Concilio Vaticano II es como prender una luz, un semáforo que nos dijera, bueno,
Las fiestas de los santos son importantes, pero no nos pueden quitar el cristocentrismo. Lo cierto, queridos amigos, es que bien celebradas, las fiestas de los santos no nos alejan de Jesucristo, más bien nos acercan a Él. Es lo que el Concilio Vaticano II quiso enseñarnos. No se trata de quitar, se trata de ordenar, porque los santos reflejan una pequeña parte de la luz que es Jesucristo. Es más, muchas veces esa luz de Dios nos llega a través de los santos, de su vida, de su testimonio. Eso es lo que ocurre en nuestras vidas. A Dios, hasta que no tengamos la visión beatífica en el cielo, no podemos verle directamente cara a cara. Y su santidad la vemos reflejada en sus criaturas más hermosas. ¿Saben quiénes son las criaturas más hermosas de Dios? Los santos. Esto es una cosa muy linda que tenemos los católicos. Las criaturas más hermosas de Dios son los santos. Que por cierto, las criaturas más hermosas de Dios no son la naturaleza. Las criaturas más hermosas de Dios no son las flores, ni las montañas, ni el mar, aunque sean preciosas. Son los santos. A veces pretendemos ver a Dios en las flores, en las montañas, en la creación. Claro que sí. Hay un reflejo de Dios en toda la creación. Pero hay veces utilizamos esta creación para escaparnos un poco de nuestros hermanos. Parece que nos cuesta más ver la belleza de Dios reflejada en mi hermano, mujer o hombre a nuestro lado, y entonces vamos a buscar ese reflejo de Dios en la naturaleza animal o en la vegetal o en la mineral. Y nos podemos por ahí encontrar personas que quieren más un perro que un hijo, o un árbol que un hijo. Es un refugio tremendo esto, al que se le olvida que la creación más perfecta, que la criatura más hermosa que existe, es el ser humano, y en especial el ser humano que ha decidido ser santo. Entonces se empieza a meter por ahí en otras ideologías que lo llevan a pegar su corazón a cosas. Hay por ahí alguna persona que me ha dicho: yo no soy capaz de cambiarle el pañal a mi bebé, no sea que me ensucie las manos. Y después lo veo caminando detrás del perro, recogiéndole el estiércol por donde camina el perro. Hay algo que no está funcionando bien. Hay una decisión ahí que no está funcionando bien. Porque vemos a los demás no tanto como hermanos, sino como competidores. Y eso es lo que está dañando, matando al hombre de hoy día, a este hombre moderno. Menos le hables de querer ser santo, menos de eso. Por tanto, queridos amigos, los santos no vienen a robarle la gloria a Jesucristo, sino que son un reflejo de esa gloria.
En tiempos pasados, algunos templos, catedrales, iglesias, había existido como cierto desorden por la cantidad de imágenes de santos que prodigaban en esos templos. Todavía existen algunos por ahí, claro, que se han quedado así. Y esa cantidad de santos por todas partes, que fue un momento de la historia que también entendido fue muy hermoso, hacía en cierta manera que la centralidad de Jesucristo, del sagrario, de Eucaristía, pues quedara un poco como relegado ahí mismo en la iglesia. Tanto era así que pues hasta se dificultaba encontrar el sagrario entre toda esa cantidad de santos y de figuras que se le metían a los retablos en las sedes, en las paredes de las iglesias, en las columnas, ¿no? Y especialmente en el barroco, que era eso como meter una cosa sobre la otra. Pero después de la reforma del Concilio Vaticano II, ¿no?, quizás nos ha pasado en algunos lugares el lado opuesto, ¿eh? Como que fuimos de un extremo al otro extremo, y entonces hoy día ya nos encontramos iglesias donde no hay ni un santo. Hicieron una limpia de todo. Entonces antes decíamos que había una exageración en la cantidad de estatuas, de imágenes, de pinturas de santos. Y hemos pasado del otro lado, donde ya no nos encontramos casi nunca ninguna. Es más, esto el protestantismo lo tomó y lo hizo así, tajante, ni una sola. Las paredes de las iglesias de muchos lugares hoy día son paredes vacías, son paredes desnudas. Y el pueblo de Dios, el pueblo fiel, ha sufrido porque los santos de su devoción desaparecieron de las iglesias, desaparecieron de los altares. Esto alguno podrá verlo, ¿cierto? El hecho de que antiguamente hubiera tantos altares en el mismo templo tenía su explicación. Quizás fue un poco exagerado, pero tenía su explicación. Muchos altares incluso. En los mismos templos habían pequeñas capillas. Cuando uno entra a una de estas catedrales antiguas, pues mira que a la derecha y a la izquierda hay pequeñas capillitas. Un altar, un santo, una capilla dedicada a ese santo, pero habían muchos sacerdotes que celebraban la Eucaristía al mismo tiempo. Habían muchas órdenes religiosas, monasterios, donde tenían 100, 200 sacerdotes, y todos necesitaban celebrar la misa. Entonces podían estar celebrando 20 sacerdotes la misa a la misma hora en esas diferentes capillas. Y por eso se hacían así. Después del Concilio Vaticano II, esto se modificó un poco, haciendo que esas Eucaristías fueran, por ejemplo, concelebradas. Y sin duda alguna remarca mucho más también la comunión en torno a la Eucaristía, no ya cada uno en su capillita, en su altar celebrando, sino un poco más de comunión. También es otra visión que nos regala el Concilio Vaticano II, que es muy interesante. Este péndulo de extremos, ¿no?, de lado a lado, ha hecho quizás una interpretación muy, pero muy exagerada. Este cristocentrismo se ha aplicado como que para que Cristo sea el centro, quitemos a todos los santos. Pero eso no está dicho por la Iglesia Católica. Eso es netamente protestante. Y fue de eso que Lutero y todos sus amigos se pegaron, para tirar fuera la vida de los santos, para tirar fuera las figuras, las imágenes y todas las pinturas y todo lo que tenga que ver con los santos. Y ustedes se fijarán que uno de los enemigos número uno del mundo protestante es el tema de los santos.
Lo que sí ha dicho la Iglesia Católica, tanto en el Concilio Vaticano II como en este catecismo que estamos estudiando, es que todos los santos son un recordatorio y una alabanza para la gloria de Cristo. Eso sí es católico. También en esa reforma del calendario litúrgico, la Iglesia hizo un esfuerzo para intentar que no coincidan las fiestas de los santos con esas fiestas que le llamamos las fiestas del Señor. Ya estos santorales han logrado llegar a ese buen momento donde no choquen unas con las otras, para que no vaya a suceder lo que en algún momento de la historia sucedió, que en una fiesta de Jesucristo, pues celebraba esa comunidad la fiesta de su santo, el mismo día. No, eso no era bueno. Y en el caso de que coincida en algún momento por alguna circunstancia, la Iglesia ha decidido que las fiestas del Señor Jesucristo imperan sobre la fiesta de los santos. Incluso prima también el domingo sobre las fiestas de los santos. Muy importante. Por ejemplo, fíjense este domingo que cayó el 11 de diciembre, o el día que cae el día 12 de diciembre en domingo, el día enorme, grande, precioso de la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, por ejemplo. Si cae en domingo, la celebración eucarística de ese domingo no es la celebración de Guadalupe en cuanto a la liturgia, sino que se celebra la misa del domingo que le corresponde. Ya si la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe cae el lunes, el martes, se celebra la liturgia de Nuestra Señora de Guadalupe, pero si cae en domingo, impera siempre la liturgia del día domingo, la fiesta del Señor. Esto no quita que en alguna circunstancia la Iglesia pueda adaptarse en una cosa particular. Por eso, queridos amigos, en todo este sentido, podemos distinguir que en la celebración de los santos tenemos como una especie de clasificación. Las solemnidades, y el domingo también es una solemnidad. Están las fiestas, están las memorias obligatorias y están las memorias libres. Hay unas fiestas que son solemnidades estrictas, por ejemplo, las solemnidades de Santa María. Están las fiestas de los santos. Están las memorias obligatorias, que son una serie de memorias de santos que todos están obligados a celebrar en ese día. Y están las memorias libres, que son aquellas que si se celebran bien, y si no se celebran, no están infringiendo ninguna ley. Es el libre elección del sacerdote que va a presidir esa celebración eucarística si quiere tener esta memoria. Solemnidades, fiestas, memorias obligatorias y memorias libres. Son muy pocos los santos que tienen la categoría de solemnidad. Muy pocos. Son, por ejemplo, San José, San Juan Bautista y las solemnidades marianas. Esas son solemnidades en toda la Iglesia Universal. El día de San José, el día de San Juan Bautista y las solemnidades marianas. Esto es porque en su vida estos tres personajes han tenido una cercanía muy grande con Jesucristo, y porque sus vidas remarcan todavía más el cristocentrismo de esa celebración. No olvidarlo, José, Juan Bautista y las solemnidades marianas, todas las solemnidades marianas. Dicho esto, el catecismo
nos presenta el número 1172 que dice: en la celebración de este círculo anual de los misterios de Cristo, la Santa Iglesia venera con especial amor a la bienaventurada Madre de Dios, la Virgen María, unida con un vínculo indisoluble a la obra salvadora de su Hijo. En ella mira y exalta el fruto más excelente de la redención y contempla con gozo, como en una imagen purísima, aquello que ella misma, toda entera, desea y espera ser. Es un número precioso que nos presenta el Catecismo, que tiene esta delicadeza. Antes de hablar de los santos en general, el Catecismo dedica este número a la Virgen María. Especialmente nosotros, en muchos lugares de América, tenemos la costumbre de dirigirnos a María con el nombre de Virgen María. En otros sitios, como en Italia, por ejemplo, le llaman Madonna. Nosotros la llamamos Virgen María y remarcamos que el corazón de María estuvo en el Señor. La virginidad no solo se refería a lo corporal, la virginidad de María era íntegra completamente. Sin embargo, el Catecismo pone un especial énfasis en darle el título de la bienaventurada Madre de Dios. Este es el título por excelencia de María. Más que la Virgen María, el título por excelencia de María es Bienaventurada Madre de Dios. Es más, este título es tan grande y tan importante, queridos amigos, que el calendario litúrgico le da toda la centralidad y lo pone como una solemnidad del primer día del año. El 1 de enero se llama el día de Santa María, Madre de Dios. Ese es el nombre correcto para nosotros expresarnos a María. Se remarca este título, Madre de Dios, porque por eso fue inmaculada, por eso fue asunta a los cielos. Madre de Dios, porque el resto de los títulos marianos parten de este título principal, Madre de Dios. El de su virginidad parte de esto, Madre de Dios. Y la Iglesia lo propone especialmente como la perfecta redimida, la que es para nosotros motivo de esperanza. Cuando nosotros celebramos alguna fiesta o solemnidad de María, la Iglesia quiere que veamos en ella que no hay nadie en toda la historia de la humanidad donde la obra de Jesucristo haya sido tan perfectamente reflejada. Y qué tristeza que tantos protestantes, tan buenos, tan santos, muchos de ellos, con unas vidas extraordinarias, sean tan groseros, sean tan incluso rayando en la ridiculez y en la ofensa a la Santa María, Madre de Dios. Esto es algo que el mundo protestante tiene que sentarse a analizar, sentarse a discernir. Si ellos van a continuar por el resto de su historia en esta relación tan dañada, tan mala, tan ofensiva en contra de la Madre de Dios, o van a hacer de una manera honesta una recapitulación de sus creencias para volver a lo esencial. Y volver a lo esencial, uno de los puntos claves sería
el reconocimiento de la bienaventurada Madre de Dios. Nosotros celebramos el 8 de diciembre la Inmaculada Concepción porque María fue tan perfectamente redimida que fue preservada del pecado. Y esto nos recuerda una cosa, que somos redimidos por Cristo, no solo cuando se nos perdonan los pecados, sino cuando se nos da la gracia de no caer en el pecado. Nosotros tenemos que aprender a dar gracias a Dios por los pecados que nos perdona y por los pecados de los que somos preservados por su gracia. Cuando vemos determinados pecados que se cometen, antes de escandalizarnos por ellos, debemos dar gracias a Dios que nos preserva de esos pecados. Y termina este número del catecismo diciendo: en ella mira y exalta el fruto más excelente de la redención y contempla con gozo, como en una imagen purísima, aquello que ella misma toda entera desea y espera ser. Es decir, María es para nosotros el reflejo de cuál es nuestra vocación, a lo que estamos llamados. La vocación del hombre es lo que está llamado a ser. ¿Y qué estoy llamado a ser? Llamado a ser santo. En los países de Latinoamérica, cuando vamos a la confesión, es muy común encontrarse que el sacerdote nos saluda diciendo Ave María Purísima, teniendo a María como el modelo de la perfectamente redimida, y nos pone a María como aquello a lo que estamos llamados, a ser santos como ella. Y es por eso que María, lo que hace en nosotros es aumentar nuestra esperanza. La Iglesia venera a los santos y especialmente a María para que tengamos el ideal de la santidad tan alto y al mismo tiempo tan cercano. Porque a veces esta palabra de santidad la percibimos como muy lejana a nosotros mismos, pero es cercana. Es cercana. En una ocasión, a la Madre Teresa de Calcuta, un periodista le pregunta: Madre Teresa, dicen que usted es una santa viviente. ¿Usted qué opina de esto? Y la Madre Teresa le contesta: la santidad no es un privilegio raro de algunas personas. La santidad es la vocación a la que estamos todos llamados. Yo como religiosa y usted como periodista. Y si somos santos, no estamos haciendo nada raro. Estamos cumpliendo con la finalidad para la que hemos sido creados. Imagínense ustedes cómo habrá quedado aquel periodista. Yo soy santa como monja y usted tiene que ser santo como periodista. Apliquémoslo aquí a nuestra vida. Yo soy santa como mamá y usted tiene que ser santo como constructor. Si nosotros en nuestra vida no tendemos a la santidad, nuestra vida se frustra. Porque la santidad no es una meta inalcanzable, es muy alcanzable. Pero tengo que decidirme por ella. Y si no lo hago, mi vida se frustra. La vocación a la santidad es algo completamente alcanzable. Ser santo no es una lotería. Ser santo no es ni siquiera ser canonizado. Todos los canonizados por la Iglesia de una manera solemne y oficial son santos, pero no todos los santos están canonizados de una manera solemne y oficial. En el calendario litúrgico hay una fiesta que se celebra el 1 de noviembre.
es la festividad de todos los santos, la de los santos conocidos y la de los santos desconocidos, porque para Dios no hay nadie desconocido. La Iglesia pone algunos modelos de relieve, es los que llamamos los canonizados, pero hay muchos santos que no han sido canonizados. Es más, una vez que hemos sido bautizados, lo natural es que lleguemos a ser santos. Lo natural es ser hijos de Dios simplemente. Y por eso en nuestro caminar nos vamos esforzando cada día por ser más y más santos. Y terminamos, queridos amigos, esta catequesis con el número 1133. Cuando la Iglesia en el ciclo anual hace memoria de los mártires y los demás santos, proclama el misterio pascual cumpliendo en ellos que padecieron con Cristo y han sido glorificados con Él, propone a los fieles sus ejemplos que atraen a todos por medio de Cristo al Padre y por sus méritos implora los beneficios divinos. Es un número que nos da mucha seguridad. Esto de que el misterio pascual sea cumplido en los santos quiere decir que si con Él morimos, viviremos con Él. Quiere decir que si el grano de trigo cae en tierra y muere, da mucho fruto. Quiere decir que el que no se niegue a sí mismo y no cargue con su cruz, no puede ser discípulo mío. Quiere decir que el que busque su vida la perderá y el que la pierda la encontrará. Los santos no se han buscado a sí mismos. Los santos lo que han hecho es buscar la gloria de Dios. Y es un milagro que precisamente las personas que han buscado desaparecer y buscar la gloria de Dios, ahora son las más veneradas. Aquellos que a lo largo de la historia se han buscado a sí mismos su egoísmo, no nos acordamos de ellos, pero para nada. O cuando nos acordamos de ellos, es para dar una clase de historia donde estamos hablando de todas las burradas que cometieron, de todas las malas decisiones que cometieron. Hay un santo muy interesante que se llama San Rafael Arnaiz. Fue canonizado por el Papa Benedicto XVI, ahorita en el año 2009. Y San Rafael Arnaiz decía: quisiera ser santo y que no lo supiese nadie y que solo lo supiese Dios. Tantas personas que hoy día se mueven solo buscando fama, farándula, aparecer en revistas, en el internet, que todo el mundo los conozca, que los respeten, que los alaben. Lo triste es que dentro de algunos años nadie se acordará de ellos, o una mínima parte intentará acordarse de ellos y redimiendo un poco su triste memoria. Mientras que habrá personas que están escondidos en los monasterios rezando, en las iglesias, en las clausuras, o sirviendo a los pobres, o en las misiones, o en el frío o en el calor, en sitios donde nadie los ve. Dentro de unas décadas, muchos de ellos serán canonizados y pasarán a la historia para ser recordados por nosotros, no por un día ni por dos, por todos los siglos. Miren este santoral que tengo en la mano. Hemos mencionado hasta el día de hoy 357 santos de todos los siglos. El de ayer era del siglo III, el de antier era del siglo V, el de hoy es del siglo XV. A través de todos los siglos serán recordados. Esta es la gran contradicción. El que busque su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. Esto es una maravilla y los santos nos la regalan. Nos quedamos con ellos. ¿Sí? Imitamos a ellos.
Y mientras los vamos imitando, nos vamos admirando de su vida. Y la iglesia nos los propone como ese ramillete precioso de rosas que tiene ella en su corazón a cada uno de los santos para que nos dé deseo de ser como Jesucristo y aprender de ellos cómo vivieron su vida siendo como Jesucristo. Cada uno de los santos refleja un color de Jesucristo y van formando entre todos ellos ese arco iris. Todos los santos pintan el rostro de Jesucristo. Y nosotros, queridos amigos, en el año litúrgico, a través del santoral de la Iglesia Católica, estamos pintando cada día el rostro glorioso de Jesús.